Sí, le vamos a... El jadeo. Luego van a pensar que gimo mucho en la cama. Los que jadean gimen mucho. ¿Sí? Dicen, no sé. Cuéntala, no. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Voces. El día de hoy tengo un invitado muy especial, pero ya saben, antes de empezar, agradeciéndole a toda la banda por estarse uniendo a Voces, dejando su like, suscribiéndose, dándole like a la página, compartiéndolo con la vecina, con el amigo, con el primo, con todos. Muchísimas gracias a toda esa banda que está apoyándonos. El día de hoy tengo un invitadazo muy especial y les voy a leer una pequeña introducción aquí. Poeta y traductor zapoteca. Estudió la licenciatura en Derecho. En el 2015 fue ganador de un premio Casa en la categoría de poesía con su proyecto Buscarás. Ganador de la beca Fonca en lenguas indígenas. Ha participado en eventos como Festival de Poesía, Las Lenguas de América Carlos Montemayor, Poesía World 2021 en Moscú, Rusia, Feria Internacional del Libro en Los Mochis, Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y sus poemas han sido publicados en múltiples revistas y antologías como Antología de Poesía de los Premios Casa, Antología de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, revista Tierra Adentro, etc. Algunos de sus poemas han sido traducidos en inglés, ruso, sueco, y también, por supuesto, zapoteco, que es el mero bueno. Tiene cuatro hijos. Buscarás, Piel Oscura, Declaración de Ausencia, y la más chiquitita, que es Ramonera. Hoy tenemos en la casa de Voces a nuestro amigo Elvis Guerra. Un aplauso, por favor. Elvis, qué gusto tenerte aquí en el estudio de Voces. ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la gente que nos sigue, a la gente que nos escucha y que nos mira. Es un gusto enorme poder estar en este espacio, bueno, para hablar un poco de lo que no me gusta hablar y compartir algunas experiencias y lo que surja. No, vas a ver que la vamos a pasar muy chingón el día de hoy. Vamos a empezar por cómo fue la infancia de Elvis Guerra. ¿Cómo fue tu infancia, Elvis? Mi infancia transcurre en la 9ª sección de aquí de Juchitán. Crecí en una familia de mujeres. Mi papá fue asesinado cuando yo tenía 3 años. Mi mamá tuvo que emigrar a los Estados Unidos de manera ilegal. Mis 3 hermanos y yo nos quedamos con mi abuela. Y en la casa de mi abuela había un taller de bordado, de textil, donde llegaban mujeres, niñas que estaban aprendiendo, señoras, y entonces crecí en ese jardín de mujeres. Entonces mi infancia transcurre en ese pequeño jardín de mujeres que posteriormente me dieron la libertad, me enseñaron cómo amar lo que era, lo que sentía, lo que creía, lo que pensaba. Y bueno, básicamente creo que mi infancia transcurre en este contexto completamente rural. La casa de mi abuela era una de las pocas casas que tenía energía eléctrica, por ejemplo, en el que había la única casa en donde había un televisor. Entonces todos los niños en las tardes llegaban a la casa de mi abuela a reunirse para ver en torno al televisor, ¿no? Cierto programa, y al final de ese programa los niños nos quedábamos, ¿no? para escuchar historias que nos contaba mi abuela. Y entonces para mí la imagen de mi abuela sentada contando una historia, narrando, entreteniendo a los niños, pues bueno, me impactó muchísimo, ¿no? Y creo que el origen de lo que yo soy, de lo que hago, de lo que escribo, tiene que ver ahí, en ese corredor, con los niños acostados en el piso, porque el primer acto de erotismo, de amor, el primer beso, la primera dedeada se da en ese espacio, ¿no? Entonces
las primeras clases también de literatura, que por supuesto ahora los teóricos le llaman oralitura, ¿no? Que no es otra cosa más que la literatura oral. Okay. Entonces creo que mi infancia transcurre en todo ese espacio que te comento. Y a partir de ese momento, a partir de esa sensación, de todo lo que sentiste, fue donde empezaste a iniciar en la poesía. Porque, o sea, ahorita lo mencionamos, tú eres licenciado en Derecho, ¿no? ¿Cómo fue de que tú, de ese espacio en la licenciatura, te enfocas más en la poesía? ¿Cómo fue ese transcurso? Bueno, fue todo un rollo porque en mi familia no hay profesionistas. Uh-huh. Soy el primer profesionista de los hijos de mi abuela. Okay. Entonces, mis hermanos no tuvieron la posibilidad de concluir una carrera. Y entonces, mi mamá, que es una mujer muy liberal, uh-huh, pero que por supuesto también arraigada a la idea del éxito, ¿no? Claro. Entonces me decía, es que tú eres diferente. Es que tú eres mujer, entonces tú no tienes derecho a no estudiar. ¿Por qué? Porque no te vas a casar. Porque estás condenado a la soledad. Cuando yo muera, ¿qué va a ser de ti? Entonces, y estas palabras de mi mamá me obligaron a terminar una carrera, ¿no? Uh-huh. Son varias cosas porque yo aprendí a tejer a los 13 años. Okay. Aprendí otros oficios a los 13, 14 años. Y entonces yo a los 13 años salí a vender cosas, vendía de todo. Porque vengo de una familia bastante humilde, entonces teníamos que ganarnos la vida todos los días. Uh-huh. Y la literatura formal, digamos, llegó a mí a los 13 años, cuando ya en la secundaria. Me regalaron un libro que se llama Tiguchachi Kujoñi Gilayu. Una iguana recorre el mundo, de Nedino Jiménez, que por cierto está dedicado a Francisco Toledo. Posteriormente me regalan otro libro que se llama Poemas y Proverbios, donde el mismo autor tradujo a varios autores del mundo a la lengua zapoteca, tradujo refranes, tradujo fragmentos de la Biblia, frases célebres, y entonces para mí a los 13 años estar leyendo un poema de Bertolt Brecht en zapoteco, estar leyendo a Rosario Castellanos, a Walt Whitman en zapoteco traducido por otro escritor, me impactó muchísimo. Entonces dije, quizá yo pueda hacer esto. Uh-huh. Inicié imitando eso que yo leía. Y ahorita digo, sí hago un trabajo más consciente como de lo que quiero abordar, lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, ¿no? Pero en ese momento decía, es que yo quiero hacer eso que yo estoy leyendo. Ok. Entonces, hablando ya de tus comienzos, de cómo empezó todo, ¿a quién le dedicaste? ¿De qué hablaba tu primer poema? ¿A quién se lo dedicaste y cómo se llama? No recuerdo mi primer poema, pero sí recuerdo que yo le escribía mucho a mi abuela. Okay. Mi abuela murió cuando yo tenía 15 años, entonces Declaración de Ausencia está dedicado a mi abuela. Uh-huh. Porque es un poema largo que le dedico a mi abuela como una forma de homenajear lo que representó para mí. Okay. Cuando vienes de una familia de rupturas, de un padre asesinado, de una madre ausente porque tiene que trabajar. Claro. Hay una frase de mi mamá que me encantó cuando se fue y nos dijo, les voy a dar dos opciones. O les doy amor o les doy de comer. Y darles de comer es mi mayor acto de amor. Y nos deja. Cuando eres niño no lo entiendes. Claro. No entiendes este abandono y lo ves como un abandono muy así, muy mal. Doloroso. Sí, ¿no? muy doloroso. Ahora lo entiendo y ahora lo comprendo, pero para mí, luego estoy hablando de los 3 años, la muerte de mi papá, crecer sin la figura paterna, y luego mi mamá cuando tenía 8 años, mi mamá se va. Uh-huh. Mi abuela muere cuando yo tenía 15 años,
y la otra mujer que yo conocí, mi bisabuela, muere a los 9 días. Entonces, para mí, estos abandonos, ¿no? La muerte es una Sí, forma de sí, sí. abandono. Entonces, me noqueó, ¿no? De alguna Claro. forma. Y declaración de ausencia es un canto a ese abandono, ¿no? Porque al final creo que la mejor forma de superar el dolor es riéndonos de él. Reírnos tanto del dolor hasta que se nos olvide. Y eso fue lo que hice en ese libro de poesía que se llama Declaración de ausencia. Yo me acuerdo de ese libro muy bien porque yo tuve la oportunidad de comprártelo. Me acuerdo que te invitamos en Unión Hidalgo a un pequeño, un pequeño proyecto que teníamos allá y lo empecé a leer y a mí me encantó. Y hace poco fue de que yo me enteré de que era para tu abuela y ahí fue donde todo tomó sentido y digo, esto tiene mucho que ver. Cuéntanos también cómo es el proceso para que tú puedas crear poesía. No sé, ¿tienes algún método? ¿Te gusta estar rodeado de amigos, de amigas, escuchar sus historias, estar solo? No sé, ¿cómo fluye todo eso? Bueno, yo creo que el amor y la literatura son dos cosas que ocurren en tu intimidad. Okay. No vas a no vas a ir a besarte o a coger con cualquiera en la calle. Y escribir es una forma de desnudarte. Entonces no lo puedes hacer en público. Bueno, al menos yo no lo hago. Generalmente lo que hago es de 7 años para acá me dediqué a investigar sobre historias de mujeres. Okay. Entonces me dediqué a documentarme, a hacer entrevistas con las mujeres más viejitas hasta con las mujeres más jóvenes, a hacer un trabajo documental. Okay. Y ya después, cuando tengo toda esa información, yo llego a mi casa, la aterrizo y voy aterrizando una por una porque de lo único que me jacto es de mi memoria. Entonces voy aterrizando y voy creando una historia, voy contando una historia en cada poema, con cada historia que escuché. Siempre busco que los poemas tengan este giro sarcástico, alegre, festivo, porque cuando yo escucho esas historias, aunque estén nombrando la muerte, nunca me las cuentan llorando, salvo una ocasión. Siempre me las cuentan riendo. Y entonces lo que yo quiero es captar esa esencia de la persona que confió en mí para contarme su historia y llevar esa esencia que la persona puso al momento de narrar, ¿no? Para que cuando yo lo escriba y lo lea después y el público lo conozca, sí sientan esa emoción que yo sentí cuando escuché esa historia y que la persona sintió cuando me la estaba contando. ¿Y cómo reaccionan las personas que son, digamos que, las que pasan ese suceso? ¿Cómo reaccionan hacia ti? Te dicen, y como mencionar ahorita, de que una persona lloró cuando te contó. Hay personas también que se sienten relacionadas con ese poema, te lo han confesado y te lo ha dicho, oye Elvis, yo me identifico con eso que escribiste. ¿Alguna persona se ha acercado contigo? Afortunadamente sí, sobre todo gente joven. Pasa mucho que los mujes jóvenes, las chiquitas de 15 años, menores de 20 años me escriben y me dicen, es que eso que tú escribiste es lo que yo estoy viviendo, o fue lo que me pasó. Y ocurre también que en la calle me abordan señoras. Yo me acuerdo una vez que fui al centro, sale una señora que es una enfermera y en tiempos de COVID hace un año, sale la señora y me dice, es que yo quiero darte un abrazo porque me ayudaste a entender a mi hijo, pero no te puedo abrazar porque hay COVID. Y entonces, y para mí esta sensación me despierta algo porque el fin de la poesía es meramente poético, no hay otra finalidad. Pero si podemos hacer que esta poesía logre de alguna forma una conciencia social, una denuncia social y una postura política frente a la vida, frente a los otros cuerpos que se sienten diferentes, creo que con eso me doy bien servido.
Muy bien, me agrada esa idea. Hablando de lo social, hablando de las familias, de los mushes, hay una creencia aquí, y quiero que me saques de esa duda, hay una creencia aquí en Juchitán de que la gente, lo dice más la gente que es de fuera, de que aquí es el paraíso de los mushes. ¿Cierto o falso? Yo creo que no se trata de un paraíso. ¿Por qué? Porque todavía persisten actos de homofobia. Cuando yo salgo a la calle, por ejemplo, aunque no vaya vestida como mujer, me chiflan, me gritan, me dicen, ahí va tu novia, ahí va tu morra, cosas así. El machismo. Sí. Ahora imagínate lo que viven las personas que sí se visten del diario. Cuando me ha tocado vestirme y salir, no tanto, pero porque no lo hago todos los días. Entonces, y en ese sentido yo pienso también por los crímenes de odio que no podemos hablar de un paraíso. Pero eso no quiere decir que tengamos que echar a la basura todo el trabajo que han hecho asociaciones civiles, agrupaciones de mushes. Somos pioneros en la lucha por la defensa de los derechos de la comunidad LGBT en este país. Curiosamente, en 1973-74 surge un movimiento político que se llama el de la COSEI. Un movimiento que hoy está completamente desvirtuado, pero ese movimiento político lo que buscó fue impulsar un cambio cultural y al mismo tiempo un proyecto político que lo que buscaba principalmente era acabar con el cacicazgo del PRI y bueno, ocupar ellos los cargos, ¿no? Mucha gente ya conoce esta parte de la historia, pero un año posterior a este movimiento surge otro movimiento alterno que se llama el de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro. Es bien curioso, yo llegué a la conclusión de que primero tuvo que haber libertad política para que llegara la libertad sexual. La libertad política nos enseñó que podíamos rebelarnos y que podíamos ser completamente anárquicos sin ser señalados. Entonces los mushes de aquella época se levantan, se agrupan, se organizan y salen a defender sus derechos. Un movimiento que empezó primero como una lucha social y que hoy en día ya es una fiesta, una vela, ¿no? También se ha desvirtuado, por supuesto, pero ahí está la valía. Entonces, sí creo que estamos un paso más adelante que el resto del país, pero no ha sido gratuito. Pero no se trata de un paraíso. Claro, no se trata. Mucha gente, y te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque mucha gente, te digo, de fuera llega y es como que es que aquí los quieren mucho, es que aquí son muy bien recibidos, no hay discriminación, inclusive a veces la familia dice es que tener un mush en la familia es una bendición. ¿Por qué? Porque cuida de la mamá, como lo mencionaste, que había dicho tu mamá, de que cuida, atiende la casa, de que, o sea, siempre está, pero va a estar para la mamá. Pero también no se fijan del otro lado donde hay discriminación, hay abuso también, hay un sinfín de cosas que muchas y muchos no pueden hablar. Entonces es muy interesante saber la discriminación. ¿Tú has sufrido algún tipo de discriminación, pero en algún foro poético o en otro estado? En otro estado no, pero sí una vez aquí en el foro ecológico fui a leer mis poemas, entonces fui con unos amigos y fue algo bien chistoso porque cuando yo voy al escenario mis amigos estaban entre el público. Entonces unos raperos, de los cuales no voy a decir su nombre, unos raperos dicen, ay, es que ya llegó el pinche puto que habla de mampos y de mushes y así. Entonces, y ellos no se percataron que eran mis amigos a los que les estaban diciendo eso. Hasta que termina mi participación bajo y me integro a mis amigos y yo sigo y se van, ¿no? Pero fuera de ahí creo que también producto de esta lucha que te comento, es que podemos estar en espacios como este y muchos otros más. Podemos ahora acceder a becas,
Claro. Finalmente la literatura no tiene género. La literatura es buena o no es buena, pero no puedes catalogar la literatura gay, la literatura homosexual, la literatura bisexual, pansexual, bicurioso, en fin. Entonces, la literatura o es o no es. Sí, claro. Y entonces, mi apuesta ahora es que podamos transgredir esos espacios que han sido destinados para nosotros. Es decir, pasar de la cocina a los escenarios, pasar de un bastidor a un lienzo para pintar, pasar de adornar una fiesta a crear rap, hacer música, componer. No estoy diciendo que los trabajos que tenemos los músicos sean infravalorados, simplemente que ahora la apuesta es que podemos ocupar otros espacios que nos han sido prohibidos. Claro. Porque el sistema en el que vivimos es un sistema binario. O eres hombre o eres mujer y no hay cabida para los otros cuerpos. Y esta discriminación empieza desde la escuela. Por eso yo sí creo firmemente en que el gran cambio que necesita este país tiene que ser una reforma educativa que contemple los otros cuerpos. Claro. Desde que el niño a los 8 o 9 años, porque yo pasé por eso, queremos llegar ya a la escuela vestidas como mujer. Y a mí me pasó, y te hablo de mi experiencia, me pintaba las uñas, me estaba creciendo ya el cabello, usaba sandalias femeninas, usaba blusas, y usaba unas cosas que le llaman short falda, algo así. Short falda. Y mi familia lo aceptaba. Pero la institución no. Y un día me hice en la escuela. Y el director era el papá de un tipo que ahorita es candidato. Ay, no. Entonces me dice el director, a ver, es que aquí en la escuela hay reglamentos. Y en tu acta de nacimiento dice que tú eres un niño. No puedes venir así. Entonces yo digo, pues ya no voy a venir a la escuela. ¿Cuántos años tenías? 8 años. 8 años. Y mi abuela me dice, pero es que tienes que ir. Y me dice, ¿por qué? Y ya le cuento. Entonces mi abuela va y le dice, es que yo quiero que él vaya así, venga así, porque es mi nieto, su mamá no está, pero yo lo represento, yo decido por él, y yo quiero que él venga así, y ustedes no lo pueden impedir. Es que sí lo podemos impedir. No. Entonces me obligan a cambiar todo mi aspecto. Entonces lo que hice fue abandonar la escuela 1 año y después regresar, ¿no? Pero esta situación ocurre con casi todos los muses. Y por eso los orillan a desertar. Si tú le preguntas al Estado, ¿por qué si en Oaxaca se habla de respeto, se habla de inclusión, se habla de valores, no hay mujeres vestidas como mujer en puestos de trabajo, bien remunerados, con seguridad social, con estabilidad económica, o en cargos públicos de elección popular? No hay mujeres vestidas de mujer. El Estado tiene una respuesta perfecta, porque no tienen la escolaridad que se requiere. Claro. Pero ¿por qué no tienen esa escolaridad? Porque tu Estado los has obligado a buscar otros oficios. Entonces creo que por ahí está el asunto de reformar el sistema educativo. Hay una cuestión sindical en la sección 22, hay una cuestión moral para la sociedad. Cuando tú les digas, oye, pero es que el niño puede venir como quiera, pero ¿cómo? No te estoy diciendo que tu niño puede venir, el que quiera venir así. Y entonces la reforma tiene que ir por ahí. ¿Tú crees que si desde ese momento no te hubieran impedido, te hubieran impedido de decirte, no, pues es que no puedes venir así, tú hubieras hecho la transformación ya muy chiquito, ¿sí? Sí, completamente. Cuando el Estado triunfa, cuando te vende su idea de éxito, ahí está el papel del Estado.
Maldito. Pero bueno, el Estado triunfa cuando te vende su idea de éxito de que tienes que pasar por una institución educativa. Entonces, para mí a temprana edad, me digan, es que eres indígena, eres pobre, eres homosexual, y aún así no quieres estudiar, estás condenado al fracaso. De alguna forma el Estado triunfó conmigo algunos años porque entonces sí me convencieron, entonces sí me vendieron la idea de que tenía que renunciar a mi identidad si quería progresar. Entonces lo que hago es, digo, bueno, me cambio y me pongo otras cosas y empiezo, ¿no? Y dejé todo esto hasta la prepa. Okay. Y había una cadena, una barrera emocional que me decía, es que tú como abogado no puedes vestirte como mujer. Tú como profesionista no puedes vestirte como mujer. Porque estarías en contra de lo que te hemos enseñado o como te hemos adiestrado. Y entonces, hasta que tengo un poco más de conciencia y la deconstrucción es todos los días, entonces, pero digo, bueno, basta, ¿no? Entonces, quiero expresarme como lo que soy. Ya no tenía esa barrera de la escuela, yo había acabado la carrera, ya no tenía esa barrera social, porque fue todo un proceso. Yo me ponía aretes y así, me ponía camisa con enaguas, cosas que yo diseñaba. Te estoy diciendo de hace 3 años, 4 años. Me ponía huipil con jeans, como esta cosa en la transición, ¿no? Sí. Hasta que un día mi temor ahora ya no era el sistema educativo, ya no era la sociedad, porque la sociedad lo veía. El siguiente paso era subirme unos tacones y ponerme un traje de formal. El siguiente gran paso. Pero había algo que me lo impedía, que era mi mamá. Entonces yo no sabía cómo mi mamá iba a reaccionar. Entonces, un día después de 3 meses de estar sufriendo por amor, había caído en una depresión terrible. Tenía que presentarme en varios estados de la República promocionando un libro. Cancelé todo, no fui. Había perdido 9 kilos en un mes. Entonces estaba mal. Y un amigo llega y me dice, oye, y a lo mejor para ser feliz tienes que experimentar la otra parte a la que tú le temes. Yo no entendía. Entonces me decía, vamos, compramos una peluca, buscamos un traje, tenía un traje precioso, y voy con un amigo y me transforma, ¿no? Entonces cuando me veo al espejo, digo, me gusta lo que veo. Una chulada, una y amo chulada. Lo que yo veo. Entonces, y yo puse fotos en mi estado de WhatsApp. No había subido nada en mis redes. Cuando yo llego a la casa, mi mamá me estaba esperando. Híjole, no bloqueaste a tu mamá. No bloqueé a mi mamá. Entonces, cuando llego a la casa, me dice mi mamá, me agarra el teléfono y me dice, ya vi las fotos, pero te voy a recomendar una cosa, amigo. No quiero que llegues nunca con un traje horrible a una fiesta o a un evento. Oh, sabias palabras de tu jefa, muy bien. Si te vas a vestir, hazlo bien y hazlo con mucha elegancia. Te quiero por todo lo que eres y te quiero así o así. ¡Ay, no, qué hermoso! Y para mí eso fue como el pum. Lo que necesitabas. Quitas todo. Lo único que te preocupaba era tu mamá y de repente... Y me di cuenta que realmente el del complejo era yo y no mi familia. Ahora lo hago de manera ocasional. Sí, te ves muy bien. Yo he visto, o sea, deben de ver el Facebook de Elvis, donde trae unos trajes que aparte él borda también. Ay, no, preciosos, con unas floresotas así grandotas. No, pues que está muy interesante porque
si eran, a lo mejor si lo hubieras platicado con tu mamá en algún tiempo, tu mamá lo pudiera entender y ya no sería tanto como que esa espina en la cabeza, ¿no? De poder decir, chale, no, se va a enojar, me puede decir esto, lo otro, pero qué chido que tú tengas tu mamá que valore, que aprecie todo eso que eres, porque a pesar de todo eso eres su hijo y te aprecia y te valora y te ama. Hay mucha gente también, desgraciadamente, que no apoya a sus hijos muchos y tú creo que lo has visto, te has enterado de cosas así y tú tienes una suerte muy grande, de verdad, es muy chingón. Pues admirar un chingo a tu mamá, la neta es de que tu mamá, sí, por lo que me cuentas ahorita, sí se ve que es una persona que te apoya demasiado. Qué chido. Me pasó algo bien curioso porque yo no soy tanto de relaciones efímeras, me gusta más como estar en una relación y llevarla, ¿no? Entonces, porque la verdad es que casi no tengo tiempo. Okay. Entonces, para mí es muy difícil tener que ir a buscar un amante, buscar otro, porque casi no tengo tiempo. Y de los novios que he tenido, mi mamá ha querido a uno. Y entonces en Ramonera yo le hice En Ramonera hay 7 poemas que le dedico a este chico que se llama Ángel. Okay. Y ya hay uno en especial que se llama Relato a la Noche y su Madre, donde hablo de estos amores y hablo de esto que ocurre en la soledad de mi cuerpo, ¿no? Y que yo no le cuento a mi mamá. Okay. Estos temas tabú todavía en Juchitán, en el que los mujeres no pueden ser activos en una relación sexual, porque su imagen de feminidad se rompe y es lo peor, ¿no? Entonces, los mujeres están para recibir un pito y no quejarse, pero no pueden dar un pito, porque tienen un pito, pero tienen que olvidarse de él. Entonces, esa es la consigna histórica. Hay una rebelión ahora. Claro. Entonces, y en este poema, cuando yo presento el libro aquí en Cuchillan, porque primero se presenta el libro en la Feria de la Feria del Libro de Guadalajara, okay, y después se presenta aquí en el Hotel Shkanda. Mi mamá estaba en primera fila, mi mamá, mi padrastro, mi hermana, la mejor amiga de mi mamá, y entonces me piden leer el poema. Y yo estaba temblando. Cuando yo empiezo a leer el poema, yo no quería mirar a mi mamá. Cuando de repente volteo, mi mamá estaba llorando. Ay, no. Entonces mi mamá me decía, es que yo quería mucho a Ángel. Ay, no. Y son cosas como bonitas que ocurren y que te dicen, ¿no? Por ahí sigue. Entonces creo que definitivamente no consigo mi vida sin mi mamá, mi abuela, las mujeres que me anteceden, todas las mujeres que vivieron en la casa en la que yo crecí, ¿no? De alguna forma, todas ellas retaron patrones sociales, todas ellas se adelantaron a su tiempo, todas, de verdad, definitivamente todas. Cuando yo volteo a ver, ¿no? Del por qué soy como soy, me doy cuenta que no es gratuito porque mi bisabuela, por ejemplo, se fue a vivir con su concuño. Te estoy diciendo algo que pasó en 1941. Mi abuela, cuando queda viuda a muy temprana edad, se casa con su cuñado. Te estoy hablando de hace 45 años, cuando la moral todavía estaba tan fuerte, arraigada, y los valores intocables. Y esta historia cíclica de mi estirpe que se va repitiendo, de estos actos perversos, como lo ve la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, mi familia no tuvo que decirme no hagas esto, porque a todas esas mujeres nadie las pudo detener. Sí, tienes Entonces, razón. ellas nunca me pusieron cadenas, porque sabían que ellas habían roto cadenas. Y creo que esta suerte de haber nacido en esta casa es lo que me permitió explorar todo.
eh, mi sexualidad a los 9 años, mi primera vez a los 9 años con un tipo que yo amaba, una vida sexual tan activa hasta antes de los 20, y ese tipo de cosas, ¿no? Que legalmente le decía, ay, que eras un niño y es violación y es abuso, violación equiparada, y van a decir todo lo que quieran, pero yo fui feliz y no voy a denunciar. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Que te van forjando para ser fuerte, para ser lo que tú eres, defender lo que sientes, lo que crees y luchar por lo que tú crees, por lo que tú quieres, ¿no? Se debe definitivamente a todas estas mujeres de las que te hablo. Es muy interesante todo eso. Ahorita mencionaste, de hecho, tu libro Ramonera. ¿Qué es Ramonera? ¿De dónde viene la idea ramonera? ¿Qué significa ramonera? Ramonera es una palabra, es un código de lenguaje que creó la comunidad mushe para designar una práctica sexual. Te decía hace un momento que históricamente las mushes no podían penetrar a un hombre. Y hubo una mushe que se atrevió a romper esta consigna. Y el primer hombre en voltearse, según el registro, se llamaba Ramón. Pero una mushe jamás va a admitir públicamente que voltea a los hombres. Y un hombre, evidentemente, jamás va a admitir públicamente que se deja voltear. Entonces, la comunidad lo que hace es crear este código de lenguaje como una forma de sobrevivencia. No puedes decir en público, ahí viene uno que se la come, uno que se voltea, uno que le encanta el pito, o ahí viene una que le encanta voltear a los hombres. Entonces, en honor al primer valiente que se atrevió a romper con esta consigna, la comunidad de forma natural crea este código y dice, ahí viene un Ramón. Es decir, como si todos los hombres fueran Ramón. Como si todos los hombres que se voltean se llamaran Ramón. Ahí viene un Ramón. Y la comunidad mushe entiende perfectamente que ahí viene uno que se voltea. ¿A poco? Esa es una clave. Es una clave, es un código de lenguaje. En otro libro que se va a publicar más adelante, hablo más de esto. Y este código se crea, y yo desconocía esto, hasta que en las entrevistas un mushe me dice, es que por ahí vive Ramón, es un Ramón, y ya me cuenta, Felina me cuenta la historia, me cuenta la historia, y después me mete a investigar donde me dijeron, ella fue la primera ramonera. Ella me dice, fulanita de tal, llego con tal y le cuento hoy, me da la entrevista, ¿no? Cuéntame y así. Me da la entrevista en la intimidad y me dice, pero yo no fui la primera ramonera, fue fulanita. Y voy con fulanita y me dice, no, fue ella. ¿Y así? Y había esta cosa, yo llegué a la conclusión de quién fue. Pero había esta necesidad de defender tu lado femenino. Porque sabían que iba a haber un registro. Sabían que yo iba a llevar estas historias en un libro. Entonces nadie se atreve a decir, yo soy la primera ramonera. Hay mushes que les molesta el hecho de que yo haya desmantelado este código. Les molesta terriblemente y me lo han dicho y me han reclamado. ¿Por qué crees que les molesta? Porque dicen que es un lenguaje celosamente guardado y que no debiera saber nadie más. La comunidad heterosexual no conocía esta palabra. Ahorita la palabra es muy popular. Sí. Entonces, pero yo más que eso lo veo como una aportación. Porque en los documentales, en los cortometrajes, se ha explorado mucho sobre la parte folclórica de mostrar al mushe como iría a una fiesta, con traje, bien vestida. Nunca han mostrado al mushe de a pie. Nunca han mostrado al mushe cómo le hace para comprarse ese traje. Nunca se ha hablado de la sexualidad de los hombres zapotecas. Es un tema que se ha tocado con pinzas, porque somos el único lugar en el que el hombre tiene sexo con una mushe, ya sea como pasivo o como activo,
y no abandona su heterosexualidad y no abandona su virilidad, al contrario, le reivindica esa heterosexualidad. Y poco se ha hablado de eso, entonces dije, conozco el tema, soy parte de la comunidad y tengo que hablar de estos temas. Ahora voy a adelantar un poco, pero la UNAM va a publicar un libro que se llama Muxitán, que es una palabra compuesta, una forma de burlarse de Juchitán, por Muxes, Muxitán. Entonces, donde exploro más otros códigos de lenguaje. Te voy a dar un ejemplo. Winnie Pooh. Winnie en zapoteco es pequeño. Y Winnie Pooh es para crear este código. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a los hombres que tienen el pito chico. Okay. Y tú no lo sabes. Te dicen, ay, fulanito, ¿no? Es Irving, Winnie Pooh. Y tú ya sabes. Y yo ya sé que es Winnie Pooh, ok. Estás en una fiesta en medio de señoras y es fulanito. Entonces, tapa. 4. ¿Qué significa? Que tiene VIH, que tiene SIDA. No manches. En este libro viene un poema larguísimo que se llama Oración de 4 letras, que explora este código y se exploran varios más. Y hay palabras y hay formas de comunicación, diálogos que ocurren en esta comunidad y de la que nadie ha hablado. Entonces, para mí me parece importante dejar registro de esto, dejar constancia de que tenemos una forma peculiar de comunicarnos. Probablemente seamos exóticos, como nos han pintado desde el exterior, desde el extranjero, pero hay una parte que no se ha explorado que tiene que ver con la sexualidad. Porque curiosamente, todas las palabras están relacionadas al acto sexual. Todos los códigos de lenguaje. Cada uno los tengo todos registrados. Y ahí voy preguntando, oye, entonces... Una palabra nueva, a ver, ¿dónde, cómo? Me he metido a investigar este tema a profundidad y tengo otro libro que habla sobre también cómo el Mushe llega a elegir un nombre. ¿Qué significa para él ese nombre, para ella ese nombre? Y yo llegué a la conclusión de que hay 3 generaciones de nombres. La primera generación que corresponde a nombres fantásticos. Los primeros Mushes en ser visibles corresponden a nombres fantásticos. Felina, Mística, Pitufina. Una segunda generación que corresponde a nombres de personajes de televisión. Jimena Navarrete, Allison, Peregrina, donde adoptan nombres de artistas famosas, de personajes públicos. Y una tercera generación que pertenece a las jóvenes que no tienen ni nombres fantásticos ni nombres de telenovelas, tienen nombres de mujeres. ¿Por qué? Porque hay ya toda una idea bastante cambiada de la feminidad. Hay esta idea del cuerpo que les dice que para ser femeninas tienen que tener un nombre femenino, que para ser femeninas tienen que cambiarse, modificarse el cuerpo, inyectándose, poniéndose implantes, en fin. Hay otros problemas de salud pública. Y entonces lo que yo busco de alguna manera es explorar estos temas, ponerlo sobre el lenguaje del libro, sacarlo del lenguaje ágrafo, del lenguaje de la oralidad y llevarlo al lenguaje del libro, para que vean que más allá de este folclore existe un abismo que no se ha explorado y que hay que nombrarlo como es, como lo que es una verdad. Claro. Es muy chido porque me estoy dando cuenta en esa entrevista de que tú te quieres meter en todo, quieres saber todo de esto, de lo otro, y está bien, está muy chido, me agrada mucho la idea, porque fíjate que yo también
me interesa mucho lo que es el espacio de ustedes, los mushes, porque yo también tengo un hermano que es mushe, ¿no? Entonces sí es algo que me interesa bastante. Desde que yo estaba más pequeña empezaba a ver los documentales que hay en YouTube donde entrevistan a personajes de acá, que mística, otros ya no recuerdo sus nombres, pero pues igual me acuerdo que vi un video tuyo cuando eras chiquito. O sea, desde chiquito ya los reflectores estaban apuntando hacia ti y ahorita ya te están patrocinando los de Netflix para hacer un documental que se llama Ser Mushe, ¿no? Cuéntanos cómo fue eso, cómo fue la idea, cómo te enteraste. Bueno, primero no fui yo, fue este chico Nova. Ernesto Nova nos dijo también. Ernesto Nova lo que hace es presentar un proyecto que él venía planeando desde hace varios años. Okay. Un día nos vamos en el centro y empezamos a platicar y me dice, oye, quiero hacer algo contigo, algo así, me fui. Lo vuelvo a ver y me dice, es que quiero hacer eso, yo no tenía tiempo y así. Hasta que empezamos a grabar unas cositas, unas entrevistas, empezamos a platicar y él hablando sobre estas cosas que no se nombran, los cuerpos, lo femenino, las otras formas de ser y mi poesía como acto de resistencia a mushe. Él presenta el proyecto y curiosamente el proyecto ya ganó 2 becas para que se realice. ¿Cómo te enteras tú de esto? O sea, ¿cómo fue para ti que te llame Nova y te diga, oye, ¿sabes qué? Nos están patrocinando. ¿Cómo fue para ti la reacción? Normal, es que mira, yo gritar así, ¡ah! Cuando me gané la beca del FONCA, así, me hablan y me dicen, te acabo de ganar la beca. Era no sé cuánto era mi entonces. Decía, gracias. Cuando me gané el primer premio fue... El Casa, ¿no? Sí. Premio Casa. Mi familia estaba endeudadísima. La primera vez que hablo de esto. Endeudadísima. Me dieron un grabado de Francisco Toledo y me dieron 30,000 pesos. Yo era estudiante. Habíamos vendido una parte de la casa. No teníamos literalmente ni que comer. Entonces, los 30,000 pesos, pues, lo primero que hice fue obviamente darle a mi mamá los 30,000 pesos. Ni 100 pesos ahí. Nada. Y ya de ahí le pregunto, oye, ¿cuánto cuesta el aguante? Me dicen, tanto. Y le hago un amigo, te lo vendo. ¿De verdad? Ay, no, ¿en serio? Sí. ¿No te arrepientes? No. ¿No? Trato de no arrepentir, aunque me arrepienta, no va a arrepentir. Exactamente. Nada. Porque era más mi urgencia de comer en ese entonces. Claro, sí, uno ya no sabe qué hacer. El grabado. Claro. Y entonces sí, fue la primera vez que cuando a mí me llaman, me dicen que ganaste el premio, entonces yo no pensé en que iba a publicar. No pensé en que, voy a darme feliz o no. Yo pensé, 30,000 pesos, tengo que comer. Te lo juro. Está bien. Y entonces, lo que dije fue, gracias, de verdad necesitaba el dinero. Y ahorita también, ¿verdad? Pero ya estás estable, ya estás bien ahí. Y entonces, cuando llegan esas cosas bonitas, pues uno las agradece, ¿no? Claro. En unos días van a llegar los de Nat Geo, ahora vamos a comentar conmigo otros personajes. Wow. Va a llegar un periodista muy famoso. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Indican que hay una responsabilidad social. Indican que tienes que abandonar tu ego personal y ver más allá de esto. Yo sí me siento privilegiado. Sí digo que soy un privilegiado y nunca me he victimizado porque hay gente que ha padecido cosas peores que yo y está mejor que yo. Hay gente que ha pasado por cosas inhumanas realmente. Por eso no me gusta victimizarme. Pero sí creo que soy un privilegiado porque
Mientras tú y yo estamos aquí en este espacio contando esto, hablando de esto para que después unos cabrones lo escuchen por ahí por Facebook, donde sea, probablemente ahorita en ese mismo momento a una mujer esté siendo violentada en su casa. Una mujer tenga que abandonar su sueño de ser quien es, o quien quiere ser, o asesinada, o golpeada. Porque mientras a un mujer como yo le dan espacio en otro foro, en ferias de libro para exponer lo suyo, a las otras las siguen discriminando. Entonces, sí quiero pensarme como un ser colectivo. Dejar esta idea de yo no represento a toda la comunidad. Soy parte de la comunidad, pero no soy la comunidad. El hecho de que Felina, de que Mística o Elvis lleguen, por ejemplo, acceder a una beca, a un premio, a un cargo público, no significa que la comunidad esté bien. Claro. Significa que han tenido privilegios que les ha permitido llegar ahí. No conocemos su historia de lucha. No sabemos lo que hicieron para lograrlo, pero lo que sí es que es su privilegio y es lo que nos falta. Reconocer los privilegios a los que podemos renunciar y a los que no. Evidentemente no puedo renunciar a mi tono de piel. No puedo renunciar a mi raza, pero sí puedo renunciar a los beneficios que me da el ser un personaje público de alguna forma. A eso sí se puede renunciar. Ok, es muy, muy interesante lo que estás mencionando. También me llama mucho la atención el hecho de que estás mencionando sobre las mujeres que han sido violentadas y en tu libro, Ramonera, bueno, se lo dedicas a Adriana, ¿no? Adriana fue un mushe que asesinaron en el 2009, si no me equivoco. Cuéntanos cómo fue que tú decidiste hacer este libro para ella. Adriana la conocí cuando yo tenía como 12 años. Ella ya era una mujer que se vestía como mujer, morena, es del mismo barrio en el que yo vivo. En esa época todavía los periódicos estaban en su apogeo, entonces un día sale la nota y dice, asesinan a homosexual. Y la foto de Adriana en primera plana con un bloque en la cabeza, atrás de Bodega Bogotá. Híjole. Y en ese momento yo quería ser Dios, te lo juro. Porque yo era chiquito y conocía a la familia y decía, es que yo quiero ser Dios y quitarle eso que tiene en la frente, ¿no? Y regresarle la vida. Porque decía, porque si se lo hicieron a ella, me lo van a hacer a mí. Y ese era mi temor. Y cuando me gano una beca del FONCA la segunda vez, 2018, planteo como proyecto escribir sobre la comunidad mujer, entrevisto a la mamá. Entonces la mamá me cuenta la historia de ella. Yo llegué y era shampoo. Entonces en la casa de Adriana había un altar y estaba su foto y una ofrenda para ella. Entonces yo le digo a la señora, ¿hace cuánto fue? Y la señora me dice, es que dejé de contar para que ella no me vea. Y de verdad que se me enchina la piel. Sí, a mí también se me enchina. Cuando ella me dice eso, empieza a llorar. E inmediatamente me doy cuenta que su memoria seguía intacta. El dolor permanecía ahí. Me cuenta la historia y yo le pregunto, ¿qué es lo que más te duele? Y ella me dice, me duele que cuando yo muera
el recuerdo de mi hija va a morir también. Sí. Me duele aceptar, ¿no?, que para que yo siga viva, la tengo que olvidar. Y para mí estas palabras de verdad calaron. Entonces yo le dije a la señora, estoy haciendo un libro y se lo voy a dedicar a su hija. La señora me abraza y me dice, Adriana va a vivir por lo menos otros 100 años. Y entonces este compromiso con ella, pues, con la memoria de Adriana y esta denuncia por la impunidad, es lo que me llevó a divulgar mi libro. No manches, qué interesante. La verdad no sabía de esto. Sí había leído de que este libro se lo había dedicado a ella, pero es una historia muy, muy interesante. De verdad estoy muy agradecida de que hayas abierto este espacio de confianza con esto, ¿no? Es muy, muy grato. ¿Quiénes fueron las personas que te motivaron a seguir en esto? ¿Quiénes fueron los que te dijeron, sabes qué, sigue en esto? ¿Alguna vez te rendiste, te quisiste rendir? Dijiste, sabes qué, ya no puedo, ya no quiero, ya no, esto no es para mí. No, al contrario, cada día cuando yo salgo a pasar una historia, porque muchas entrevistas sí son así formales y llego a su casa, pero muchas otras no. Me quedo al final de la fiesta, me quedo al final de la vela para escuchar las historias. Cuando empecé a escribir sobre VIH, los mujeres con VIH, si yo llegaba con ella y le decía, a ver, ¿qué tienes VIH? ¿Quién te dijo? ¿Cómo sabes? Es un tema tabú. Pero al final de las fiestas logré conseguir esas historias, que por supuesto voy a mantener en el anonimato por respeto a ellas. Claro. Pero logré escuchar esas historias, ¿no? Desde cuando les detectan el proceso que pasan y toda esta riqueza para hablar, uno, de la comunidad mujer y dos, de un tema de salud pública. Y entonces, estas entrevistas, charlas, todo esto a mí me sirve. Y más allá de rendirme, dice, no, es que tienes que seguir porque hay otras cosas que no has descubierto. Falta mucho por hacer. Quizá yo soy muy, muy optimista, muy utópico. Sí sueño con ver un día a las mujeres en entera libertad. Sí sueño con ver a más mujeres artistas. Sí sueño que las mujeres puedan ocupar un cargo público y que podamos ser. Quizá ya no me toque verlo, porque la lucha es larga. Claro, lleva mucho tiempo. Quizá ya no me va a tocar verlo, pero los que vendrán sí. Las que vendrán van a poder disfrutar de todo eso. Vas a ver que sí. Ya no voy a ver. No, pero, vamos a estar conscientes de que va a ser así. Yo creo que sí. El mundo se está despertando. Ya la gente ya no se queda callada. Ya lo dice, ya lo expresa. Yo creo que sí. Entonces, ¿cómo definirías tu poesía? Las cosas que haces, ¿cómo lo definirías? Bueno, las cosas que hago, pues yo hago el amor, hago útiles. ¿Haces poemas? Hago poemas. ¿Y todo eso cómo lo defines? En una palabra, a ver. Libertad. Libertad. Me gusta. Libertad. Hay una frase de Facundo Cabral, voy a sonar muy cursi, que dice, yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Y eso me encanta. Y de alguna forma sí busco que mi poesía provoque libertad. Y lo es. Está muy chido todo lo que haces. Háblanos así rapidísimo de tu creación textil. Tienes una página en Facebook que se llama Viudo. Creaciones Viudo. Ajá. Y Elvis también se dedica a hacer creaciones textiles, que son trajes regionales muy chidos, pasen a verlo.
Y, o sea, ya nos había mencionado de que a partir de cierta edad ya habías aprendido, ¿no? ¿Y cómo te va con ese proyecto? Bastante bien porque ahorita somos ya un equipo de 38 personas. ¡Ah, eso es un montón! Eh, Todas mujeres Ujú. y 5 muchas que trabajamos todos los días para que las tecas, las extranjeras, la que quiera pueda decir guapa por lo menos un día. Muy... Entonces es un proyecto que le apuesta a eso, ¿no? Como a innovar un poco el traje, haciendo contrastes con colores diferentes, manteniendo la tradición siempre. Ahí me gusta un concepto de la palabra tradición que viene de la palabra traición. Y la tradición es una constante traición. Para ser tradicionales hay que traicionarnos. Y a eso le apuesto también. Qué chido, está yendo el proyecto muy bien. Estoy viendo que te está yendo muy bien. Y yo pensé que no eran tantas personas que colaboraran contigo, pero son 38, me estoy diciendo. Ah, eso son un montón. Qué bueno, que está muy bien. Proyectos en puerta que tengas, haznos la exclusiva aquí de los proyectos en puerta que tengas ahí. Bueno, ahorita están ya editando mi siguiente libro, que es Musicante, que se está editando ya por la UNAM. Ok. También metí un proyecto al FONCA, a ver si me detengo otra vez. Ya. Ahora que soy un editor del sistema. Pero sí metí un proyecto para escribir, por supuesto, ¿no? Pues a ver cómo. No, pues está chido, está muy bien. Mientras sigas creando y haciendo cosas muy chingonas, la gente te va a seguir apoyando. Ay, muchas gracias. Qué chido. Pues bueno, algo más que quieras decir, algún consejo que le quieras dar a toda nuestra comunidad, nuestros amigos, las personas que nos ven aquí, de que se quieren dedicar a lo que tú haces, pero están un poquito así como que indecisos o no se atreven. ¿Algo que les quieras decir a nuestro público? Pues que hagan todo lo que quieran, ¿no? Que nada les impida soñar, porque soñar no cuesta nada, es un cliché, pero lo voy a decir. Soñar no cuesta nada, que decía Virginia Woolf, despertar es lo que nos mata. No sé, que soy muy malo para dar. Bueno, pues está bien. ¿Tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, Elvis? En Facebook, busco más Facebook como Elvis Guerra. Ok. O la página de ropa que es Creaciones Blue. Aquí va a estar apareciendo. Ya vamos a llegar a 20,000 seguidores. ¡Ah, mira cuántos seguidores! Ahí te tienen. Sí, ahí. Vamos a dejar las redes sociales aquí para que se puedan dar la vuelta por ahí y ver todo lo chido que tiene creando Elvis. Y eso, Instagram uso muy poco, entonces igual, pero eso solo es para personal, sí. Ahí en Facebook y en la página, ahí le vamos a dejar aquí las redes sociales de Elvis. ¿Algún saludo que quieras mandar a alguien, a tus amigos, a tu mamá, algo? No, pues muchas gracias por agradecer esta invitación y este espacio para poder conversar un rato y ha sido de verdad un deleite para mí. Muchas gracias. No, pues la verdad, agradecidos nosotros contigo, de verdad. Estuvo muy chida la plática, me gustó mucho platicar contigo de todo esto, me quedé muy impresionada y pues agradecerte, ¿no? Todo el equipo de Creative Connect y de Voces está muy agradecido por tu visita. Pues esto fue todo, amigos. La verdad, yo quedé muy satisfecha con esta entrevista. Yo soy Jade Martínez. Nos vemos en la próxima, amigos. Chao, nos vemos. Adiós.